2000 años más tarde. Hola, mi nombre es Fátima Ivana y el día de hoy retomamos nuestras lecciones de la lengua náhuatl. Pero antes de entrar en sesión me es importante informarles de un gran cambio que implementaré de ahora en adelante y es en cuanto al sistema ortográfico. Como recordarán de mis sesiones anteriores, la manera en que yo transmitía el náhuatl era mediante las reglas del llamado náhuatl clásico, título que ha servido para nombrar a ese náhuatl que se hablaba en México Tenochtitlán después de la conquista de la ciudad. Y claro, tenemos evidencia de esa etapa del náhuatl gracias a los textos redactados durante la conformación de la Nueva España con el alfabeto castellano, tanto escritos por frailes como por autóctonos de la tierra. Ahora, marqué anteriormente las comillas porque realmente nunca existió un consenso de cómo se tenía que escribir correctamente la lengua náhuatl, ya que pues me parece que los frailes fijaron su atención en otras cosas durante esos tiempos, como por ejemplo condenar a herejes y pues ver todas las epidemias que ellos causaron. Así que cuando uno se toma el tiempo de revisar los textos en esas etapas, se dará cuenta que ni siquiera en un mismo texto escribirán un nombre o una palabra de la misma manera, ya que pues como les digo, no existía un consenso. Y sin embargo, ese mismo sistema se sigue utilizando en la actualidad, tal que ese fue el sistema ortográfico que yo aprendí y que por ejemplo es el que utiliza la SEP para sus libros de educación. Pero ahora estamos viviendo un momento de quiebre respecto al sistema ortográfico del náhuatl. Y es que, por ejemplo, ahorita estoy en otro instituto aprendiendo la lengua que se llama Rutas Compartidas, el cual recomiendo muchísimo, o al menos mi maestro que se llama Victoriano de la Cruz, que es un lingüista y un nativo hablante del náhuatl. Toda la información la voy a dejar en la caja de descripción y además aprovecho para recordarles que me harían muy feliz si le dan clic al botón de suscripción. Él, junto con otros nahuatlatos, están en un proceso de sistematizar o de canonizar un sistema ortográfico del náhuatl. Este es un tema muy importante porque estandarizar un sistema de escritura, no solo para el náhuatl, sino con todas las demás lenguas nacionales en México, será el primer paso para lograr divulgar eficazmente estas lenguas, ya sea en los libros de educación, que bien sabe Dios que lo necesitamos, como en la publicación de textos científicos y literarios, por mencionar algunas de las ventajas. En el caso del náhuatl, esta es una decisión que solamente los nahuatlatos pueden llevar a cabo debido a dos razones. Primero, porque es su derecho de decidir cómo quieren escribir su propia lengua. Y segundo, porque es un tema realmente complejo donde es necesario que exista un diálogo entre los diferentes representantes de los diferentes tipos de náhuatl que existen en la República. Es decir, como pasa con cualquier idioma del mundo, cada lengua contiene en sí diferentes maneras de hablar esa dicha lengua, es decir, diferentes dialectos. Es así que, por ejemplo, no es el mismo español que se habla en España, como en Colombia, en Argentina o en Chile. Si no tenéis ni arma, chuchutumar, andáis con escoba como los maricones, anda a barrer, chuchutumar, y si para eso lo trajiste de cana. Y no es necesario irnos tan lejos. Aquí en nuestro mismo país es muy diferente la manera en que se pronuncia el español de la Ciudad de México, por ejemplo, al de Yucatán. Esto ha llevado a que muchísimas personas, e incluso las mismas academias, como por ejemplo la Real Academia de la Lengua Española, que tiene su lema limpia, fija y da esplendor, ha llevado a decir que existe un tipo de lengua culta, mientras que las demás pueden ser nacas. Palabra que aborrezco por este motivo. Esperemos que en el proceso de normativización de la lengua náhuatl no se caiga con los mismos prejuicios al decir de que un náhuatl es mejor que otro, que son los mismos prejuicios que lleva a una persona que habla español regañar a alguien que dice aiga en vez de haya. Y es que existen múltiples maneras de hablar náhuatl y esto responde en gran parte ya que este idioma se habla en múltiples lugares, incluso llega hasta El Salvador, y todas las maneras de hablarlo son correctas. Estas diferencias entre los distintos dialectos de la lengua náhuatl se pueden evidenciar tanto en el nivel léxico, es decir, la manera en que se nombra un referente, que como para mencionar un ejemplo, la manera en que se dice el pronombre yo en la Huasteca Veracruzana se dirá como na, pero en otros lugares se dirá como ne, hasta en un nivel sintáctico, que para ilustrarles de nuevamente con un ejemplo, en la Huasteca Veracruzana la manera para conjugar en pasado es añadiendo sufijos al verbo, mientras que en otros lugares la manera en que se conjuga en pasado es añadiendo prefijos al verbo. Y casi lo olvidaba, incluso existe variación dialectal en un nivel fonológico y morfológico, puesto que el famoso tl al final de los sustantivos en el náhuatl no se dice en todos los nahuatlatos, como por ejemplo los que viven en Occidente, que simplemente pueden acabar sus sustantivos en T o en L, y que de hecho la invención de la TL
fue un invento muy posterior en la historia del desarrollo de la lengua náhuatl. Y bueno, estos son algunos de los temas que se deben de tener en cuenta cuando se hacen este tipo de decisiones. Y ya dicho todo lo anterior, ahora quisiera presentarles el nuevo alfabeto que utilizaremos. He aquí el nuevo abecedario que implementaré de ahora en adelante y es el que yo estoy estudiando con mi maestro Victoriano de la Cruz, que consta de 19 grafías con 4 vocales y 15 consonantes. Como podrán constatar, solo existen 4 cambios, tanto en el sonido Q, como por ejemplo se puede apreciar en la palabra quali. Ya no se va a usar la C ni la U, sino la K y la W. En el sonido S, que ya no nos confundiremos si usar la C o la Z. Para escribir el sonido TS, como en la palabra tsatsi, gritar, se va a utilizar la T y la S en vez de la T y la Z. Y para expresar el sonido GU, ya no se usará la H y la U, sino la W, como en la palabra nagui. Hay que leer juntos estas palabras para familiarizarnos con la pronunciación. A, atl. Ch, chantli. E, etl. I, ixtillol. H, ochtli. K, kaki. Q, cuali. L, altepetl. M, maitl. N, nacatl. O, oquichpil. P, pa. S, citlalin. T, tototl. T, tlacatl. Ts, tzatzi. Gu, nagui. Sh, shali. J, yolotl. Les confieso que yo en un principio me rehusaba a implementar el nuevo alfabeto, ya que estaba más acostumbrada al otro, pero realmente este es mucho más lógico y más fácil, ya que pues responde a un nivel más fonético, más lógico, es decir, ya no tendremos que preocuparnos si se tiene que escribir con S o con C, simplemente se va a escribir con la S un sonido que suene S. Y así con los demás, por ejemplo, también antes podías equivocarte para escribir el sonido K, si usar la C o la K, pero ahora solamente usaremos la K. Y pues en realidad no hay de otra porque cada vez se está actualizando más este alfabeto, entonces es una buena noticia que vayamos a desarrollar este nuevo alfabeto. Y bueno, aprovechando que ya toqué el tema, me gustaría hacer un pequeño viaje por el tiempo para apreciar cómo es que se ha escrito esta lengua a través de los siglos, tanto en los tiempos precoloniales como los poscoloniales. Mucha gente cree que ninguna de las sociedades antiguas mesoamericanas desarrollaron un sistema de escritura complejo, pero esas personas están equivocadas, porque realmente existen hallazgos arqueológicos que evidencian un desarrollo de un sistema de escritura complejo por lo menos a mediados del primer milenio antes de Cristo. Y algunas de esas grandes culturas fueron los olmecas, los mayas, los mixtecas, los zapotecos y en menor medida los nahuas. Digo de menor manera porque realmente se quedaron en una etapa muy incipiente en la escritura, ya que los temas que escribían eran muy restringidos, como por ejemplo en las fechas, en los antropónimos y en los topónimos. Sin embargo, estos textos tenían su complejidad ya que respondían a una lógica donde combinaban diferentes sistemas de escritura, como los logogramas y los silabogramas, por mencionar algunos. Ejemplos de logogramas lo tenemos, por ejemplo, en los nombres calendáricos de deidades o de personas en los códices. Como por ejemplo en la imagen de la izquierda podremos ver una transcripción de unos jeroglíficos de un códice, en donde encontramos a 4 personitas. La persona que hizo esta transcripción también nos hizo el favor de explicarnos lo que está contando este códice. Por ejemplo, si ponemos la atención en este sujeto, veremos que de él desprende una línea y un dibujito. Esta parte significa el nombre de este sujeto, que es Ometochtli. Lo sabemos por los 2 puntitos que son pues la fecha en la que nació este sujeto, C1, Ome2, y el dibujito de un conejo. Así se llama Ometochtli. Y bueno, como aquí en la imagen de la derecha podemos ver los 20 signos calendáricos y pues en cada persona va a variar el símbolo pues dependiendo la fecha en la que nació. Así, por ejemplo, aquí también tenemos múltiples maneras de representar fechas, como por ejemplo aquí vemos C, Ome, Tecpatl, 2 Pedernal, aquí C, Ome, Eyi, Nagui, Macuili, Chicuase, 6 Ocelote, e incluso aquí vemos otro símbolo donde se representaba año. Esta cosita que parece una A simboliza en la iconografía mixteca, pero que tarde o temprano los nahuas también copiarían.
el símbolo año, que de hecho aquí hay una anotación ya en alfabeto castellano, y aquí aclara que es en el año 39. Y aquí dentro de la A vemos una casa, Cali, entonces sería Se, Ome, Eyi, Nawi, Macuili, 5 casa. Y bueno, no es necesario mencionar que estos códices también tienen un lenguaje muy complicado, a lo cual se le han llamado lenguaje pictográfico o narrativa pictográfica. Y una muy buena noticia es que todos estos tipos de códices prehispánicos o coloniales están actualmente disponibles en PDF en Internet. Así que también en la caja de descripción les voy a dejar todas las ligas de todos los códices que tengo a mi disposición para que los puedan ver de la misma manera en que lo estamos haciendo ahorita. Y algo muy interesante es que de hecho estas formas de escribir las fechas comenzaban a simplificarse, como pueden ver en esta ilustración, en donde podemos ver los signos abreviados de los días, como en el caso del venado, del perro, del mono, de la hierba, del jaguar, en los diferentes códices que se aparecen así. Este proceso de abreviación de los signos para escribir las fechas calendáricas me recuerda un poquito lo que pasó en el Antiguo Egipto cuando los escribas empezaron a desarrollar el sistema de escritura hierático, que era la manera en que ellos escribían en papiros de manera más rápida, casi cursiva, los jeroglíficos. Aquí podemos ver más logogramas, en el que cada dibujo representaba una palabra. Este era el signo para decir luna, sol, nube, y así sucesivamente. El otro sistema de escritura que mencioné fue el silabográfico, que consiste que a partir mediante símbolos, estos representarían sílabas. Y esto responde al llamado principio de rebus. Para tratar de comprender este tema que aún yo no lo hallo por completo, veamos estos dos cuadros, en donde cada cuadrito veremos que encapsula un logograma que tiene un principio en rebus, es decir, cada símbolo representa una sílaba, la cual se leerá con la ayuda de estas dos filas y columnas, en donde por un lado se representa los consonantes en la lengua náhuatl y por el otro las vocales. Así, este cuadrito que está entre la consonante P y la vocal A se va a leer como PA. En efecto, este logograma era el símbolo para representar la bandera, la cual se decía en náhuatl Pantli. De esta manera, cuando se encontraba este símbolo en un códice, la manera correcta de leerlo era solamente diciendo PA, es decir, la primera sílaba de la palabra. De tal manera, por ejemplo, este dibujito, que era la convención para indicar petate, petatl, cuando se encontraba en un códice, realmente lo que se tenía que leer era solamente la sílaba P. O por ejemplo aquí en este cuadro que representa a una vasija o una olla, comitl, simplemente significaba o quería leerse como co, la primera sílaba de comitl. Y así con cada uno de estos ejemplos. Realmente es un tema que aún no domino por completo, entonces prometo seguir estudiando para luego profundizar sobre esto. Pero no quería pasar desapercibido este silabario jeroglífico sumamente complejo en la lengua náhuatl, en el cual se tiene evidencia que se desarrolló antes de la conquista gracias a diferentes muestras o hallazgos arqueológicos, pero que a partir de la conquista se fue también complejizando, tal como se puede observar en este códice llamado Matrícula de Tributos, en donde está lleno de silabogramas que indican topónimos, es decir, nombre de lugares a través de estas convenciones silábicas, en donde estos dibujos plasman una manera de lectura silábica. Nuevamente esto se puede encontrar en internet y lo dejaré en la caja de descripción. Y bueno, este es el texto donde yo estoy sacando la información, donde pueden ver cómo los eruditos ya han interpretado las epigrafías en la escultura mexica y en los códices. Como les mencioné, después de la conquista, estos sistemas de escritura comenzaron a complejizarse, ya que incluso se empezaron a utilizar para la evangelización cristiana. Tal vez te habrás encontrado alguna de estas imágenes que representan aquellos momentos donde los frailes enseñaban la doctrina cristiana a los indígenas. Y es que con el tiempo los indígenas desarrollaron un sistema de aprendizaje con el que podían aprender los temas de los misterios de la fe cristiana a través de ilustraciones con
su sistema antiguo silabográfico. Para nuestra suerte, contamos con algunas anécdotas donde nos cuentan cómo es que los indígenas se las ingeniaron para comprender estos misterios, tal como escribe Fray Bartolomé de las Casas. El vocablo que ellos tienen que más tira la pronunciación de pater es pantli, que significa una como banderita con que cuentan el número de 20. Para noster, el vocablo que ellos tienen más su pariente es nochtli, que es el nombre de la que acá llaman tuna los españoles. Así que, para acordarse del vocablo noster, pintan tras de la banderita una tuna, que ellos llaman nochtli, y de esa manera van prosiguiendo hasta acabar la oración. Y esto que digo fue en el principio de su conversión. Este fragmento explica cómo los indígenas utilizaban su propio sistema de escritura logográfico para aprender los conceptos en latín. Así usaban el logograma de pantli, bandera, y de nochtli para acordarse de cómo pronunciar o cómo es la palabra para pater y noster. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero haber resumido de manera correcta un poquito de la trayectoria que ha tenido la manera de escribir el náhuatl a través del tiempo, tanto antes de la conquista como en los tiempos actuales. Los invito a dejar sus preguntas y sus comentarios abajo del video porque me interesa y me gusta mucho leerlos. Yo por el momento me despido, pero nos vemos en el siguiente video. Fue un gusto como siempre. Muchas gracias, adiós.